Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Entramos en el tercer domingo de Pascua. El Evangelio es un evangelio hermoso, muy conocido. Se lo conoce como los discípulos de Maús, que está en Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13, 35. La escena, gran parte de la escena que vamos a comentar, transcurre en el camino. El Evangelio de hoy, entonces, vuelve a presentar otra experiencia de encuentro con el resucitado que tuvieron dos discípulos de Jesús que seguramente no pertenecían al grupo de los 12. Caminaban de regreso, ellos están de vuelta, han perdido la fe, las ilusiones, aquello que soñaban, que deseaban, aquello por lo cual habían iniciado esta aventura de seguir a Jesús, se había frustrado. Esa aventura terminó en un fracaso estrepitoso. Fíjense, tan honda es su desilusión, tan honda su frustración, tan seguros estaban de que todo había terminado, que ni siquiera la noticia de que las mujeres se habían encontrado el sepulcro vacío y que unos ángeles les habían dicho o asegurado que Jesús estaba vivo, y después más aún, a que algunos del grupo habían constatado que el sepulcro estaba vacío, bueno, nada de ello les hizo dudar de su certeza de que la muerte violenta de Jesús era el final de todo. Entonces, desilusionados, regresan para retomar su vida anterior a Emaús, sabiendo que unos cuantos se burlarían de ellos, ¿no? Por haber sido tan ilusos de dejar todo para seguir a un profeta transgresor y tan cuestionado por las autoridades religiosas. Y así como en su momento ellos abandonaron al maestro, ¿no? Ahora abandonan también la comunidad. Habían perdido la esperanza, que es esa fuerza, esa virtud, esa fuerza que nos impulsa a caminar en la vida, a superar los obstáculos. Más aún, peor aún, estaban desengañados. Fíjense, sin esperanza bajamos los brazos, dejamos de avanzar porque perdemos utopía, horizonte, pero el desengaño es peor, porque el desengaño genera rabia, violencia, a veces contra uno mismo, o si no contra los demás. A pesar de todo esto, el impacto o la herida o la fascinación que el encuentro con Jesús había producido en sus vidas seguía intacto. Seguían enganchados con Jesús, seguían hablando de Jesús, analizando seguramente lo que había sucedido esos días, tal vez culpándose, culpando a otros por el papel o papelón que habían jugado en esos días. Seguramente recordando, ¿no?, palabras, gestos de Jesús. Y de pronto, mientras iban de camino hablando de Jesús, sin darse cuenta, siguieron hablando con Jesús. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Tal vez la tristeza. Recuerden ese refrán que dice: si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. La tristeza, ¿no? Cuando estamos deprimidos, angustiados, frustrados o enojados, vemos mal, vemos mal. Y también tenemos que decir que Jesús no se les impuso de ninguna manera, no se presentó tal cual era antes de su pasión. Ni su apariencia y sus vestiduras eran deslumbrantes, no les mostró sus llagas, como en otras apariciones, no realizó algún signo extraordinario para demostrar su poder. Su apariencia era la de un hombre, un caminante cualquiera. Aunque cuando aceptan, al principio un poco a regañadientes, empezar a dialogar con él en el camino, con ese desconocido, se van dando cuenta que es un hombre fuera de lo común, un hombre que se acerca, que pregunta, que se hace el que no sabe y que provoca la catarsis de los dos caminantes porque les invita a poner en palabras su dolor y su frustración. Y solo a partir de allí, después de haber escuchado largamente una historia que él conocía muy bien, inicia una maravillosa catequesis que es una
Hermenéutica, palabra un poquito difícil, significa una interpretación, una lectura de lo que había pasado con él a la luz de todas las escrituras. Les intentó explicar algo muy difícil, ¿no? Que era necesario que el Mesías atravesase esa situación, el dolor, la cruz, para llegar a la gloria. Qué misterio. Bueno, pero fue una catequesis que les hizo arder el corazón mientras les hablaba en el camino, mientras les explicaba las escrituras. Podemos decir que les resucitó el corazón que tenían congelado y muerto, igual que sus ilusiones, que sus proyectos, que sus sueños frustrados por el asesinato del maestro. Y cuando cae la tarde y llegan a Emaús, el caminante hace ademán de seguir adelante. Y los dos, hay algo que los impulsa a decirle que se quede con ellos. Lo invitan a su casa, a su mesa, a compartir su intimidad, a un desconocido que en el camino los había fascinado con la fuerza de su palabra y con su presencia. Y al compartir la mesa, al hacer Jesús el gesto de partir el pan, se les abren los ojos y por fin lo reconocen. Y a pesar de que Jesús desaparece inmediatamente de su presencia, no tienen dudas de que es el mismo Jesús quien compartió el camino con ellos y quien compartió su mesa. A tal punto que inmediatamente parten de regreso a Jerusalén a encontrarse con la comunidad y compartir con ellos su propia experiencia de Jesús. Una experiencia muy particular, no hay ángeles, no se muestran llagas, no aparece de repente Jesús saludando y ofreciendo su paz, no hay pesca milagrosa. Un simple y cotidiano y familiar gesto de partir el pan les bastó para reconocerlo. Obviamente, con el corazón preparado por la catequesis que les hizo arder ese corazón en el camino. Algunas consecuencias que se pueden sacar de esta escena evangélica para nosotros, porque también nosotros estamos llamados a tener la experiencia personal honda y en cierto sentido intransferible del encuentro con Jesús. Primero, la palabra, la escritura. Es un lugar donde podemos encontrar a Jesús. La palabra acogida en el silencio, rumiada en el corazón, tiene una fuerza transformadora. Cuando se la medita y cuando se ora en comunidad, Jesús se hace presente de un modo muy fuerte en la comunidad. Yo puedo afirmar que muchos de nosotros casi lo hemos podido percibir, esa presencia, en una lectura orante comunitaria. Segundo, la fracción del pan. Seguramente esa cena en Emaús no fue una Eucaristía, pero sabemos que los primeros cristianos se reunían con frecuencia en sus casas para la fracción del pan. Y esa experiencia, ese encuentro fraterno en torno a una mesa, que no era un altar, les traía a la memoria y les hacía presente a Jesús, con el cual tantas veces habían compartido con sencillez la mesa. Fíjense, cuando nos alejamos de la Eucaristía y de la comunidad, cuando la fe se vive en solitario, como una experiencia tal vez muy consoladora, pero intimista, posiblemente, es más fácil que nos encontremos con nosotros mismos, con nuestro ego y no con Jesús. En tercer lugar, no quiero dejar de señalar algo que me parece que es más que un detalle. Ellos caminan, dialogan, abren su corazón, invitan a su casa y a su mesa a un desconocido. La apertura al otro, a todos, a todas, la actitud y las conductas que apuntan a la inclusión, a la aceptación del otro tal cual es, a la acogida, a la hospitalidad, son un camino directo para encontrarnos con Él, presente, como Él lo prometió, en los niños, en los enfermos, en los abandonados, en los migrantes, en los sin techo. Repasemos la escena del juicio final que nos regala Mateo en el capítulo 25 y veremos dónde está Jesús y dónde lo podemos encontrar. Y por último, la mirada. Hay que aprender a mirar con ojos nuevos. Tenemos que resetear nuestro modo de mirar. Porque si miro siempre desde el mismo lugar, si no saco la viga de mi ojo, si uso siempre los mismos
cristales que condicionan lo que veo, si miro y etiqueto desde prejuicios, ideologías, paradigmas mentales que no tienen nada que ver con el Evangelio, será muy difícil que descubra a Jesús. Mis amigos, mis amigas, que tengan una hermosa semana. Y recuerden, el gran desafío, la gran tarea del tiempo pascual, aquello que puede hacerle dar un salto de calidad a nuestra vida cristiana, es el encuentro con Jesús resucitado. Qué lindo poder encontrarnos con Él mientras vamos de camino. Un abrazo muy grande para todos y cada uno.